Soy Alicia Cantero, vivo en el barrio Almafuerte hace más de 30 años. Contanos tu historia. ¿Cómo fue que pasaste de estar desnuda y no reconocer a tus hijos a reconocer al Señor, que es lo más importante, y tener una nueva vida? Empezó mi hija, empezó ella en el hospital a orar, a arrodillarse y a clamar al Señor por mi vida, ¿Por qué en el hospital? ¿Qué pasaba? porque en el hospital me iban a internar. ¿Y cómo llegaste a eso? Llegué porque me había perdido totalmente, la mente tenía tomada, no reconocía a nadie, no, no tenía facultad de nada, no conocía a nadie, ni a mis hijos conocía. Me tenían que cuidar las 24 horas y me llevaban por todos lados y resulta que no, nadie le daba un diagnóstico de qué era, pero yo cada vez estaba peor, peor, no me podía eh, sostener, ¿no? No podía ni siquiera peinarme yo, no podía nada, no podía ni siquiera peinar. ¿Y qué crees que te llevó a eso? Los médicos me decían una depresión, ¿no? Pero yo creo que más era porque estaba saturada de todo, 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 y no, como que no conocía al Señor, no conocía una salida, no tenía una salida para mi vida, no conocía la salida. ¿Qué problemas estaban atravesando en esa época con tu familia? Con mi familia atravesamos mucho tiempo porque mis hijos eran chicos, no teníamos para comer, no teníamos para vestirlo, no tenía nada. Pero yo siempre salía adelante, yo siempre soy una mujer que hago de todo para salir adelante. Pero hasta ese momento me parece que me saturé la cabeza y no podía más, no podía más. Siempre fui una persona que yo traté de todo lo posible de salir, pero se nota que yo lo que necesitaba era en mi vida al Señor. No había nadie más que me podía solucionar, que despejara mi cabeza, que me pusiera los patitos en orden y saliera adelante. ¿Qué te acordás vos de ese momento que te llevaron al hospital? ¿Recordás algo? Lo único que recuerdo en ese momento que mi hija se arrodilló en el hospital y me pedía por favor que acepte al Señor. Wow. Lo único. Wow. Lo único, porque yo estaba perdida totalmente. Yo le seguía a ellos como agarrar una criatura, llevarlo para acá, traerlo para acá, pero yo no tenía conocimiento de nada. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa situación así perdida? 2 años. Wow. 2 años. ¿Y ya te daban medicación? Sí, me daban 6 medicación para que me tranquilizara, para que durmiera, para que esté tranquila. Y cuando tu hija se arrodilló al lado de tu cama, ese recuerdo que vos tenés que te pidió que aceptes al Señor, ¿vos lo hiciste? Ella no se arrodilló al lado de mi cama, se arrodilló en el hospital. Estaba esperando que el psiquiatra me atienda, okay, porque me iban a dar la orden para internación. Sí. Entonces mi hija me dijo, porque empezaron a salir todos los enfermos afuera, y todos salían con su colchón, con su coso, todo babeando, todo duro, todo. Y me dice, ma, acá no te voy a dejar. Me dijo, el único que tenés para salir es el Señor, y vos tenés que aceptar al Señor. Hoy es el último día, vos tenés que aceptar al Señor. Me dijo, yo ahora salgo de acá, te llevo en una iglesia, si es posible te encierro 2 o 3 días ahí, pero vos de ahí, hasta que no reconozca que tenés un Dios grande y poderoso, no te saco, me dijo. ¿Y vos conocías a Jesús antes de esto? A mí mucho me hablaron. O sea que tuviste advertencias. Sí, tuve mucha advertencia. Incluso cuando mi hija, la del medio, estuvo muy grave, ellos me asistieron muchísimo, porque me llevaban cosas, cuando yo me iba a bañar me lo cuidaban a mi nena, pero yo hasta ese momento en la desesperación decía, sí, sí, yo voy a aceptar, cuando salga de acá voy, pero salía de ahí y me olvidaba de nuevo, me olvidaba del Señor. ¿Y cómo fue ese momento que aceptaste a Jesús? ¿En qué momento ocurrió? Cuando yo venía en el colectivo, mi hija me dice a mí, ahora vamos a buscar una iglesia y vamos a ir. O sea, ¿no te dejó en el hospital? No, no me dejó. Ella y te dijo, no, me la llevo. Sí, sí, ella firmó, el psiquiatra le dijo, mire que es peligroso para tercero. Le dijo, no me importa, yo me hago cargo.
firmó, me sacó y me dice, de acá vamos a una iglesia. Yo venía pensando en el colectivo, esta me quiere llevar a meter en una iglesia y yo no entiendo nada. Ella me decía, ma, el único es el Señor que te va a sacar de ahí. El único. Vos ponete en la cabeza cada vez que te agarre la crisis, decís, Señor, Jesucristo, sacame de acá. Decía así que Dios te va a sacar. Entonces, cuando venía por mitad de camino, ya venía para mi casa, me dice, ahora vamos a tomar un té. Y te voy a enseñar, me dice, una palabra. Y bueno, yo en ese momento pensé yo en mí, ay, esta me está metiendo cosas en la cabeza, que yo no entiendo nada. Entonces, es como que eh, dentro mío dije, sí, eso es lo que yo necesito, es lo que necesito, porque ahora ella me está hablando y yo entiendo con claridad lo que ella me está diciendo. Yo entiendo lo que ella me está diciendo en claridad, que el Señor me va a salvar. Entonces cuando vinimos a mi casa me puso la radio a todo lo que da, una cosa cristiana, me dice, mira, vamos a ir. Y fuimos a Ramos, en una iglesia, y le explicó a la pastora. Dijo, bueno, dice, me oró, y al otro día me sentí bien. Al otro día automáticamente me sentí bien. Solo que de vez en cuando me agarraba la crisis así, me trataba de tranquilizar. Pero ella me había dicho a mí que yo diga, el Señor es mi Salvador y nada me va a pasar. Entonces yo empecé a practicar. Después ella me decía, vos pedí oración, hace esto, hace este otro, y me empezó. Y empecé yo. Y yo veía cada vez que me iba poniendo bien ya comía, ya me podía, me levantaba, me bañaba, no me iba a escapar de mi casa desnuda. Entonces me empecé a poner bien y dije, sí, quiero ir a la iglesia. Y me iba a la iglesia, ellos me acompañaban siempre. Después un día le dije, mira, yo quiero ir sola, le digo, para ver si no me agarra nada por la calle. Bueno, me agarró y me dejó ir sola y me fui. Porque hay veces que, por ejemplo, estando todo, vos no podés expresar lo que vos sentís. No podés decir, bueno, Señor, acá te entrego mi carga. Entonces, estando sola uno puede eh, expresar más las cosas que siente, ¿no? Entonces me empecé a ir sola y ella me dejaba, después iba ella y así. Pero fue una linda experiencia, porque yo tuve muchas cosas también. Cuando era chica, falleció mi mamá cuando yo tenía 6 años. Mi papá se volvió a casar. Entonces al casarse nos dejó abandonados a nosotros, 4. La mujer le dijo, elegí entre yo o tus hijos. Entonces mi papá tuvo que elegir y eligió a la señora. Eligió a la señora y bueno, nos mandaba con un tío un mes, otro tío otro mes, otro tío otro mes. Y los tíos no querían hacerse cargo porque era una carga muy grande para ellos, tenían sus propios hijos. Entonces siempre él empezaba y mi papá no sabía qué hacer con nosotros. Y nos criamos así. Y se ve que todo eso después con el tiempo, cuando tuve familia, mis hijos iban creciendo, a lo mejor ahí hice clic y necesité, ¿no? Un apoyo. Y así, tuve un hermoso esposo, porque mi esposo era bueno conmigo, era amable, pero no alcanzaba la plata. Tenía 8 hijos, las cosas que se venían mal y tenía que pechugarlo todas las cosas. Entonces como que hizo un clic en mi cabeza y hasta que no conocí al Señor, no, porque el Señor me estaba llamando ya de hace mucho tiempo, pero yo no entendía, porque yo no sé leer. Entonces me cuesta entender la palabra. Como no leo, gracias a Dios este año me voy a anotar a la escuela y lo voy a hacer Vamos, muy bien. para poder aprender a leer la Biblia y todo lo que el Señor tiene para mí en esa Biblia, que me lo dé, ¿no? Porque a veces hay cosas muy guardadas para uno que uno no lo sabe expresarse ni conocerla. ¿Y hoy cómo haces para conocer de la palabra de Dios?
Y mira, conozco escuchando la radio, escuchando los pastores, y siempre voy agarrando lo que me conviene, y lo voy poniendo en práctica, ¿no? Con oración y con todo le pido al Señor que me dé claridad y que me dé entendimiento. Amén. ¿Y cómo es tu vida a partir de haber aceptado a Jesús? Ya dijimos que, bueno, tuviste como un renacimiento, Sí, porque sí. realmente lo que contás es de caminar desnuda, no reconocer a tus hijos, Ah, a ya volver a tener una vida sí. normal. Bueno, ¿qué pasó después? Y bueno, después de a poco se me abrieron muchas puertas, porque tengo una señora que estoy trabajando, que me aprecia un montón, trabajo 2 veces por semana, y, y abrí un comedor en mi casa. Abrí un comedor y bueno, trabajo ahí también, y hago muchas cosas, trato de ocupar mi mente y hablarle a la gente de Jesucristo, ¿no? De que el Salvador, pero hago muchas cosas. Y mi cabeza no está pensando, por ejemplo, en cualquier cosa. Solamente cuando, así, a veces, hace poco mi hijo tuvo un accidente de moto y yo lo único que le dije, Señor, hacé tu voluntad. No me cargué con todas esas cosas. Puse en la mano del Señor todo lo que me pasa, le pongo en la mano del Señor. Todos los días abro los ojos y lo primerito que pongo la mano al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero volver a caer en eso. No quiero estar de vuelta tirada en una cama 2 años, 3 años, porque el Señor me enseñó a vivir. Demonio, contanos qué le dirías a una persona que está en esa situación o que tiene un familiar que está en esa situación con una mente turbada en donde se pierde. Yo lo que le digo es que se aferre al Señor. Que se aferre al Señor porque no hay otra cosa. No hay otra cosa. En este mundo te ofrecen un montón de cosas, pero todo son cosas que uno no ve, porque siempre con el Señor es todo fácil, ¿no? Porque uno, eh, ¿cómo te puedo explicar? Sabe que está orando hacia el Señor y no está orando no está pidiéndole a una persona que le va a fallar. Entonces lo que yo le digo a esa persona, si está así, que empiece a concurrir, que empiece a confiar en el Señor, que empiece a creer en el Señor, que empiece a poner su mente ahí, mente y corazón, y así va a salir adelante, porque de la única manera. Los médicos, los psiquiatras, está lleno los psiquiatras, y los psiquiatras no tienen solución, ellos te encajan una pastilla y anda a dormir 3, 4 días, no te dan otra solución. Esta puede ser tu oportunidad, que tu vida sea transformada. Hacé esta oración de todo corazón. Señor Jesús, entra a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados y enséñame a caminar y a construir una historia de fe al lado tuyo.